Sean todos bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro adentro de la terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que sirve a la ciudad de Lima. Hoy estoy aquí porque estoy volviendo a mi casa, Quito, y voy a aprovechar para conocer una de las salas VIP, o más bien la sala VIP más nueva en este aeropuerto. Creo que es la segunda funcionando ya en la zona internacional. Es el LATAM Lounge Lima. Vamos a conocerlo, vamos a ver en detalle, les voy a mostrar cómo se llega, les voy a contar cuánto cuesta, cómo puedes entrar si tienes categorías de la TAM y mostrarles los detalles, la comida, las instalaciones y todo lo que obviamente necesitan saber. Yo ahora empiezo este aeroreportaje con ustedes. Déjame saber abajo en los comentarios qué les parece la sala VIP, les gusta, no les gusta, qué les parece el lounge, lo que tú quieras acá abajo en los comentarios. Suscríbete, dale like al video, compártelo para que más gente conozca de esta increíble sala VIP, este increíble lounge que estoy seguro que es de los mejores de toda la región. Así que bienvenidos a este nuevo aeroreportaje desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Llegar es realmente fácil. Primero tenemos que pasar los filtros de seguridad. Asegúrate de ir hacia los filtros de salidas internacionales, no te confundas con los nacionales. Una vez ahí, hacemos la fila normal. Cuando yo llegué al menos había poca gente, así que el tiempo fue no más de 3 minutos entre los filtros de seguridad. Inmigración fueron 30 segundos extra, así que muy fácil, muy relajado y muy tranquilo. El objetivo es llegar al cuarto nivel de la terminal aérea, donde está ubicada la sala VIP de LATAM o el LATAM Lounge. Así que seguimos el recorrido, pasamos el Duty Free, nos vamos a la derecha, camino hacia los restaurantes del aeropuerto de la salida internacional. Vamos a pasar por atrás del oso de anteojos, subimos las escaleras eléctricas justamente por el camino del oso y vamos a llegar a la zona que yo le catalogué ahora como la zona VIP del aeropuerto, ya que aquí también está The Club. Seguimos recto por este pasillo hasta el fondo y llegamos a la sala VIP. Y al lado de esta sala VIP, esta es la zona VIP del aeropuerto como tal, estamos llegando a la TAM Lounge. Bienvenidos a la nueva experiencia. Miren esta puerta gigante, puertota, y hemos llegado. Estamos ingresando ahora al Signature Lounge, que es la parte más ultra VIP increíble que inauguró aquí la TAM. Miren todas estas obras de arte que hay acá. Seguramente hay una historia muy profunda acá sobre el diseño y sobre quién es el artista de estas obras. Tienes una pantalla incluso más grande de las que tiene el propio aeropuerto, donde están los diferentes vuelos, porque obviamente estamos en la sala LATAM, pero tú puedes venir acá. Ya les voy a contar más detalles sobre cómo ingresar, cuánto cuesta. No importa tu aerolínea, puedes venir también acá a disfrutar de la sala VIP, si es que tienes categoría o si pagas incluso los valores correspondientes. Tenemos una sala de reuniones, muy bien. Tienes wifi obviamente, tienes enchufes. Miren, aquí un cuarto más privado para trabajar, excelente. Obviamente acá no va a haber vista a los aviones. Hay vista a la terminal por las ventanas. Pero miren los diferentes espacios, los colores, la iluminación, es hermoso. Creo que en tamaño no va a llegar al tamaño de la que es por ejemplo en el aeropuerto de Santiago, pero está muy muy bonita. Los diseños, los colores, los sillones y todo, espectacular. Miren todos los detalles que han hecho, está muy muy bonito, increíble. Enchufes junto a cada asiento, estoy seguro que aquí hay más enchufes que en todo el aeropuerto. Afuera en las salas de embarque, estoy seguro. Esta es la zona de la cafetería como tal, acá la comida, ya vamos a hacer un recorrido por la comida, pero quiero seguir caminando por acá, recorriendo, mostrándoles los espacios. Miren lo que es el bar. Es muy temprano para tomarse un trago, son las 6:20 de la mañana, no lo voy a hacer, pero sí voy a desayunar algo rico, que seguro acá la comida es buenísima. Tengo entendido que todo está a la mano de un chef muy importante y reconocido entre los 50 mejores chefs del mundo. Mira esta zona de relax total, hermoso. Te puedes acostar ahí, dormir si tienes una escala larga. Y miren, esta es área para dormir, mantener el área en silencio. No hay nadie, por eso puedo hablar con ustedes tranquilamente. Miren, acá hay otra área, más como unas cápsulas, donde puedes venir a dormir.
No sé si habrá alguien, así que mejor mantengo la voz baja. Miren esto. Entonces, si yo quisiera, me acuesto. Tengo estos artículos, tengo cositas para ponerte en el oído para no escuchar nada, también para estar taparte los ojos. Hermoso, obviamente. Sujeto a disponibilidad. Si alguien te gana, ya te ganó, pero hay varias. Creo que hay unas 6 de estas cabinas. Impresionante. No, y me da unas ganas de botarme ahí. Es muy temprano. Dormí poco. Pero está hermoso. Miren esto. Y total silencio. Sigamos con el recorrido. Esos detalles en el techo. Un techo como chueco, pero seguro la gente que sabe arquitectura conoce más. Miren esta pared. Y es plástico, creo. Sí, no. Ah, no, sí, son piedras de verdad. Muy bonito. Una locura el detalle. Miren lo que es la sala. Esta es la sección Signature de la sala VIP, o más bien conocido como el LATAM Lounge Lima de LATAM Airlines. Obviamente hay baños y duchas. Las duchas de la sala VIP en Santiago es increíble. Miren, hombres, mujeres. Vamos a ver las duchas. Espero no interrumpir a nadie. Estos son los baños de mujeres. Y acá son las duchas. ¿Quieren ver cómo se ve? Que no haya nadie, sería muy incómodo. Ok, no hay nadie. Pero miren. Es así. Ahí estoy yo para que me crean que vine. Tiene secadora de pelo. Jabones. Toallas. Está la ducha. Está seguramente... Sí, está mejor que la de mi casa. Tienes jabón, shampoo, acondicionador. Y de una vez también tienes baño por si acaso. Ah, miren esto. El jabón sale de aquí. Si pones la mano sale jabón. Si pones la mano sale papel. Si pones la mano sale aire. En total hay 5 duchas. Muy bonito. Y así son los baños de hombre. Puedes también ahí lustrar, limpiar tus zapatos. Así son los baños. Todos los detalles increíbles, las puertas de madera, muy bonito. Se nota que ha habido detalle, cada detalle ha sido muy, muy pensado. Entonces, estamos justo arriba de migración. Literalmente, si usted está en migración internacional, bueno, eso es redundante, miran para arriba, van a ver que aquí está la sala VIP de LATAM, o el LATAM Lounge Lima. Y hemos llegado a la parte, creo que de la más importante, lo que es comidas y bebidas. Las máquinas de café, obviamente, necesito un café para despertarme. Tienes agua, tienes tus vasos, tus jarros, tienes galletitas para acompañar tu café o tu té, tu bebida caliente. Tenemos toda una refrigeradora, tú puedes llevarte lo que tú quieras y todo es de vidrio, ojo, es de vidrio todo lo que hay aquí. También cerveza si quieres, cusqueña muy rica, agua mineral, todo botella de vidrio. Más snacks, si puedes llevarlo, si quieres, lo que tú quieras te llevas, lo llevas en tu mochila para el vuelo, o simplemente hasta como recuerdo, chips de quinoa, arvejitas picantes, de todo un poco. Hay frutas, puedes hacer, mira, jugo de naranja puedes hacer aquí tú mismo, frutos secos, galletas, estos son waffles, pancakes de plátano, interesante. Tienes miel para combinar con esto, una gran variedad de quesos, jamones, sándwiches preparados. Por ejemplo, a ver de qué hay. Sándwich caprese, sándwich de roast beef. Miren eso. Ya me dio hambre. Otra refrigeradora con bebidas. Más café por si acaso. Acá tienes yogur griego. Tienes ensalada de frutas. Y si quieres un desayuno más light,
más fitness. Tienes todas estas opciones de frutos secos, chía, cereales, granola, diferentes tipos de yogur, jugos, detox y esos que están de moda, varias frutas. En comida caliente preparada tienes, mira, verduras emparrilladas. Obviamente estamos ahora de desayuno. Tienes hash browns, tomates asados, salchichas. No puede faltar un desayuno. Y tampoco puede faltar en un desayuno mucho tocino. Tienes omelets, este omelet vegetariano ya preparado, un omelet jamón y queso y obviamente unos buenos huevitos revueltos. Este es mi desayuno el día de hoy, como pueden ver bastante saludable, light. No, mentira, esta solo es la entrada, después vamos por lo bueno. Y ahora sí, digamos el plato fuerte. No me imagino si así de buena y contundente es la comida a esta hora del día, ¿cómo será al almuerzo y a la cena? Debe ser una locura. Es importante indicar que el tiempo máximo que puedes estar dentro de la LATAM Lounge son 3 horas. Podrías tal vez quedarte un poco más, pero te recomiendo consultar en recepción por si acaso existe alguna restricción, porque algunos horarios de más demanda eso no va a ser posible. Así que ojo, 3 horas es el tiempo que puedes estar en este lugar. Miren, también hay esta especie de cine. Te sientas acá y seguramente si hay fútbol, puedes ver aquí el fútbol cómodamente sentado en una pantalla enorme. Ahora vamos a conocer el Premium Lounge. Después ya les cuento los detalles y diferencias entre el uno y el otro y qué tienes que hacer para ingresar a cada uno. Igual tenemos lindas esculturas y este es el ambiente en la otra parte de la sala VIP o Lounge de LATAM. Y aprovechando las pantallas, aquí está mi vuelo a Quito, puerta B3. Me toma llegar allá 4 minutos, no es mucho, así, pero sí que es bueno saber esos detalles. Sale a las 9 de la mañana. Igual que en la otra sala, tienes una zona de cafetería. Por acá hay diferencias, por ejemplo, acá hay empanadas de pollo, empanada de pollo con champiñones, igual galletitas, cafetera, muy parecido en cuanto al servicio general y a las opciones que tienes de snacks, de bebidas, y así es el ambiente. Tienes igual una sala de reuniones, estaciones de trabajo, puestos para sentarte, descansar. Vamos a seguir explorando esta parte del lounge de LATAM en Lima. Igual una zona como especie de cine con la pantalla. Igual acá los baños de hombre, mujer y las respectivas duchas. Este es el baño de hombres y por acá también tenemos duchas. Estamos en la zona de comida, vamos a ver el menú. El menú es exactamente lo mismo, hay tocino, salchichas, tomates asados y los mismos vegetales que vimos al otro lado, pero igual la misma refrigeradora, los mismos productos en general. La diferencia es que la otra sala primero es considerablemente más grande y la de allá es más exclusiva. La del otro lado es para miembros Black de la aerolínea o superior. Acá es para, por ejemplo, pasajeros que están viajando en Premium Economy, tienen el acceso a esta parte del launch de LATAM en Lima. Ya les voy contando también más diferencias en un ratito cuando hablemos sobre cómo ingresar y cuánto cuesta. Y otra diferencia importante es que, por ejemplo, en esta parte no hay las camas para totalmente dormir, totalmente acostado, con un cobertor, un edredón. Es una diferencia importante en comparación en las opciones que tiene el pasajero, ya que la otra, como les digo, es más exclusiva.
Entonces, ingreso para el Premium Lounge. Tú puedes ingresar acá si eres categoría Platinum de LATAM o si estás viajando en Premium Economy. Y también puedes ingresar al Premium Lounge pagando $80 por persona, sujeto a disponibilidad, porque algunas horas esto puede estar lleno. Premium Lounge, ya sabes, $80 si es que quieres ingresar a esta parte de la sala. Y para entrar al Signature Lounge, que es el primero que ingresamos, tienes que ser categoría Black Signature o estar viajando en Premium Business. Y mucho ojo, para esta sala no hay un valor que puedas pagar, solo los $80, solo para la otra, para la Premium Signature, es solo para categorías Black de la TAM o cuando vuelas en Premium Business. Y cierro así este aeroreportaje de la sala VIP de la TAM, el LATAM Lounge aquí en Lima, nuevito, recién estrenado hace muy pocas semanas atrás. Espero que les haya gustado la información, que les sirva mucho. Si tienen la categoría o tienen los $80 para ingresar acá, háganlo. Está hermoso, muy buena comida, un lugar muy tranquilo, con muchas opciones. Tienes un bar, tienes duchas, tienes baños de primera. Recomendadísimo, quedó de lujo. Muy bueno, así que recomendado. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale like y coméntame qué te parece esta sala VIP o lounge de LATAM aquí en el aeropuerto Jorge Chávez Internacional de Lima. Seguimos ahora. Bueno, ojo, si es que llegaste hasta acá, les cuento que hice un recorrido nuevamente por el aeropuerto, que les invito a que lo revisen aquí en el canal. Y bueno, ahora sí, cierro este reportaje. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.